Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted Sí, por estar, sí. sí, efectivamente, lo que se hizo desde Argentinos por la Educación es un relevamiento de investigaciones que distintos países hicieron con respecto al impacto que implicó que chicas y chicos, tanto de nivel inicial, primario y secundario, no pudieran ir a la escuela en forma presencial, ¿no? Por Ujú. supuesto que todo el informe se construye sobre informes que provienen de Estados Unidos, Italia, Francia, es decir, donde se produjeron investigaciones, cosa que lamentablemente en nuestro país todavía no se llevaron adelante. Eh, bueno, hay distintas categorías, digamos, o rubros en los cuales la investigación, o el informe, mejor dicho, intenta abordar, ¿no? Uno, en términos de aprendizaje, es muy alarmante porque se prevé que los chicos durante el año 2020, ¿sí?, hayan perdido en el área de lengua un 70% de los aprendizajes previstos para el año. Y en el caso de matemática, ese índice llega al 50%. Por otro Ujú. lado, en términos del nivel inicial, donde se producen los primeros pasos para la alfabetización, se prevé que efectivamente lo que ha pasado es que estas chicas y chicos han perdido aproximadamente el 67% de los aprendizajes propios, ¿sí?, de la sala de 5 años. Por supuesto que la desigualdad ha crecido, ¿sí? Y ha crecido más en las escuelas con población más vulnerable. Se estima que llega al 20% esa pérdida. Y además el impacto en las chicas ha sido mayor que en los chicos. Se estima que en el caso de las mujeres que viven en contextos de vulnerabilidad, la deserción escolar está muy cerca del 20%. En realidad, las estimaciones son del 18%. En cambio, en el caso de los varones es un poco inferior, es del 15% nada más. Ujú. Después otro tema importante es la salud emocional, ¿no? En nuestros estudiantes. Y especialmente en el caso de estudiantes con peores condiciones. En ese caso, los índices muestran un deterioro muy importante en los chicos que tienen necesidades especiales. Por otro lado, bueno, propio del aislamiento que tuvimos durante toda la primera etapa de la pandemia, y el no ir a la escuela, hizo que aumentara, en el caso de los chicos y chicas, un aumento en el consumo de bebidas azucaradas y comidas de alto contenido calórico. Ujú. Eso también estuvo en paralelo con que hay una disminución importante de la actividad física, ¿sí? Porque, bueno, justamente la escuela es el lugar donde todas y todos tienen esa actividad, ¿sí? Más allá de que algunos tengan actividad deportiva fuera de la escuela, pero la escuela es la que garantiza al menos esos 2 encuentros semanales. Y aumentó muchísimo la cantidad de horas que estas chicas y chicos pasan frente a algún tipo de pantalla, o sea, se hacen más sedentarios y por lo tanto se estima que al menos el 15% de los niños y niñas han aumentado de peso durante esta etapa, ¿no? Durante Ujú. todo este año. Y luego un impacto que es más a mediano y largo plazo. De lo que hablamos es de la productividad que tendrán estos niños y jóvenes cuando sean mayores, ¿sí? A lo largo de los 35 o 40 años en que trabajen en distintos sectores de la producción. Claramente ahí lo que se ve es también una pérdida de esa posibilidad de encontrar mejores trabajos y de producir más. Ujú. Y hay un dato finalmente, como para hacer un resumen, que es muy alarmante, que se estima que aproximadamente aquellos que han tenido solo educación virtual, en el mejor de los casos, hay una probabilidad de que baje
en un 10% la cantidad de egresados de la escuela secundaria. Y eso también implica peores trabajos, ¿no? Estudiantes jóvenes que no logren tener el título de escuela secundaria implica no poder acceder a estudios superiores y a mejores trabajos. Ahora, Gustavo, son muchos datos y alarmantes, por supuesto, lo que están mencionando a través de este estudio, pero ¿cuál cree y cuál hay que resaltar o hacer hincapié en cuanto a las edades que preocupan más en este estudio de Argentinos por la Educación? Bueno, en el nivel inicial la cuestión emocional es muy importante. Hemos registrado que chicas y chicos tienen retrocesos importantes, ¿sí? El tema de la alfabetización es sumamente importante porque estos chicos que han pasado por la sala de 5 sin tener casi contacto, ¿no? Pues el nivel que más se ha impactado porque es en el que la virtualidad funcionó menos, van a empezar un primer grado en muy malas condiciones, ¿sí? En condiciones muy diferentes a las habituales. Así que hay que poner el foco en esos chicos de primer grado y en los de segundos que han pasado una alfabetización primaria muy rudimentaria, ¿sí? En muchos casos, sobre todo los chicos y chicas de los sectores vulnerables, ¿sí? Que no han tenido la posibilidad de hacer Zoom o videoconferencias, han tenido muchas limitaciones. Y luego, ¿qué es lo que pasa con la finalización de la escuela secundaria, ¿no? Porque aquí nos vamos a encontrar con muchos chicos que han abandonado la escuela, lamentablemente. Todavía no se tiene un registro exacto de lo que ha pasado hasta que no comiencen las clases y se tenga la cantidad de cuál es la matrícula real, pero además nos vamos a encontrar que va a haber menos chicas y chicos que sigan estudios superiores ya sea en las universidades o en los institutos de formación superior, ¿no? Otro escalón importante a tener en cuenta es lo que pasa en la escuela secundaria en los que han hecho primer año. Un primer año en la escuela secundaria muy diferente, ¿no? Uno sabe que el salto de la primaria a la secundaria es importante, que cambian mucho las condiciones en términos de ser estudiante, y la verdad que este año, mejor dicho, el año pasado, esos chicos no han podido construir una identidad vinculada a ser estudiante del secundario. Así que los que pasan a segundo este año hay que mirarlos muy de cerca. Digamos, aquí hay que tener dos focos puestos, ¿no? Por un lado, los gobiernos tienen que hacer una inversión muy fuerte en las escuelas, ¿sí? Para ponerlas a punto, para que sea posible la presencialidad, y eso implica recursos, así como en marzo del año pasado, digamos, los gobiernos hicieron una inversión muy grande en salud, ¿no? Para mejorar los hospitales, la cantidad de respiradores, de terapias, de capacitación de personal de salud. Ahora hay que hacer lo mismo, pero en el caso del servicio educativo. Y por el otro lado, gestión, ¿sí? Es muy importante lo que se haga en la gestión a lo largo de todo el sistema educativo, desde el ministro o de la ministra de Educación de la provincia hasta las escuelas. Y todos tienen que intervenir y formar parte de la toma de decisiones para construir protocolos que permitan pensar nuevamente la escuela como la pensábamos antes. Por supuesto, con muchas modificaciones, y con muchas limitaciones, pero hay que volver a la escuela para reencontrarnos y poder pensar en aminorar este impacto negativo del que hablábamos al principio. Gustavo, mencionaba que no tienen registro de, bueno, por supuesto, de la cantidad de alumnos que pueden llegar a abandonar el colegio en el ciclo 2021. Pero hay un dato de lo que registra en el 2020, de la cantidad de chicos que pudieron haber abandonado durante el año. Hay una estimación que está dando vueltas, ¿sí? Que se construyó a partir de datos anteriores y de lo que está pasando en algunos otros países, que habla de que 1,5 millones de estudiantes podrían abandonar, ¿sí? Porque han tenido nulo contacto con la escuela o muy baja intensidad de contacto. Sobre todo esto se ve muy claramente en la escuela secundaria, en chicos de 14 años en adelante, porque esto va en paralelo con el impacto
también muy fuerte y negativo en la economía. Entonces, son familias vulnerables que en muchos casos se han transformado en pobres, o sea, sus padres han perdido el trabajo y estos muchachos y chicas han tenido que salir a intentar buscar algún tipo de trabajo que sabemos que no va a ser en buenas condiciones ni van a ser buenos puestos de trabajo, pero han intentado salir a buscar algo para sobrevivir. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con un escenario muy complicado y hacerlos retornar a la escuela una vez que salen de ella es muy difícil, ¿sí? Es una tarea muy compleja y la verdad que en eso, digamos, nos estamos pasando mucho tiempo hablando acerca de la presencialidad de la vuelta a la escuela, que es un hecho muy importante, pero no estamos pensando demasiado en con qué nos vamos a encontrar, porque nos vamos a encontrar con una escuela con chicos y chicas que están en condiciones muy diferentes, porque justamente lo que han podido hacer y aprendido el año pasado es muy diverso, entonces las aulas van a ser mucho más heterogéneas, y eso va a ser un desafío para los docentes. Ahora, Gustavo, pensaba, mientras mencionaba muchos datos alarmantes, por supuesto, en esta realidad tan atípica y difícil que nos toca vivir a todos con la pandemia, datos que preocupan, pero ¿hay algún dato que sea positivo dentro de este estudio? A ver, lo que nosotros sabemos es que los docentes hemos incorporado, ¿sí? Eh, claramente el uso de las TICs, de las nuevas tecnologías, ¿no? Impuesto por la coyuntura, digamos. Todos tuvimos que aprender a usar un montón de herramientas tecnológicas que en la inmensa mayoría de los casos no utilizábamos hasta la fecha. La verdad es que en ese aspecto la educación ha evolucionado en un año lo que estaba previsto que pasara en 10. Entonces, ahí hay un hecho pedagógico importante a rescatar. Es importante que, sobre todo en un año donde la educación no va a ser presencial en su totalidad, porque por más que hagamos muchos esfuerzos, ¿sí? El sistema mixto, ¿sí? O dual, como se lo quiera llamar, va a persistir, ¿sí? Porque nuestras aulas no están preparadas para contener al mismo tiempo 30 estudiantes en simultáneo, porque los espacios son muy limitados, o sea que la virtualidad va a seguir jugando. Entonces aquí hay que mirar las dos caras de una misma moneda. Por eso, repito, hay que invertir, ¿no? Y eso es responsabilidad de los gobiernos. Aún en un sistema, perdón, en una situación tan compleja como en la Argentina. Porque hay que adecuar las aulas, ¿sí? Para la presencialidad, pero también hay que suministrar a los estudiantes y sobre todo a los de los sectores más vulnerables, ¿qué cosa? Y dispositivos electrónicos, los que no lo tienen, y garantizar que tengan internet para poderse comunicar. ¿Sí? Lo ideal, el modelo ideal, ¿qué sería? Que en el aula estuvieran la mitad de los estudiantes presenciales y la otra mitad estuviera desde su casa viendo, ¿sí? Y participando de forma remota de esa misma clase. Bueno, para eso hay que otra vez invertir, ¿no? Mucha tecnología en la escuela y la garantía de que hay internet y dispositivos electrónicos en las casas. De tal manera que uno pudiera rotar, ¿no? Una semana va a un grupo, a la semana siguiente va al otro grupo, y de esa manera poder construir una educación mixta, hasta tanto, bueno, la vacuna pueda resolver, por lo menos, ¿no? Mayoritariamente el problema de la pandemia. Gustavo Sorsoli, referente de Argentinos por la Educación, brindando este muy detallado análisis, estudio que realizaron allí y afirman que el aumento de la desigualdad es una realidad en los estudiantes. Gracias, Gustavo, por estar en el Noticiero Central. Muchas gracias a ustedes, ¿eh?